lectura del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como su esposa. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Y hoy estamos en Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 al 24. Y estamos dentro de estas ferias privilegiadas del tiempo de Navidad, hermanos y hermanas. Vamos a tener textos toda esta semana en torno a todo el plan de la salvación manifestado por parte de Dios en la elección de las personas, de cómo ocurrieron las cosas en este escenario de la Navidad. Y para nosotros es importante hoy, al examinar la palabra de Dios, hoy lo que tenemos es un evento que ocurre después de la anunciación del ángel Gabriel a María, del plan de Dios en su vida, de cómo Dios va a obrar en su vida. Y sobre todo, hermanos y hermanas, que ya María tenía unos planes, porque estaba desposada con José. Y obviamente tenía unos planes, y estos planes pues fueron modificados, ¿verdad? Fueron transformados, porque María fue incluida dentro del plan de la salvación. No estamos en el Evangelio de la Anunciación. Estamos en el Evangelio donde tenemos que presumir que ya María le había contado a José lo que había sucedido, y lo de la anunciación, y lo del plan de Dios, y cómo la vida se había, pues de alguna forma, hermanos y hermanas, pues transformada, la vida de ellos dos en torno a cumplir la voluntad de Dios. Y en ese aspecto, la idea fuerza que hoy yo quiero compartir contigo es una pregunta. ¿Me complica la vida la voluntad de Dios? ¿Te ha complicado a ti la vida, la voluntad de Dios, la vida en algún momento? Vamos a hacernos esa pregunta, hermanos y hermanas. ¿Cuán difícil puede ser la voluntad de Dios? ¿Le habrá complicado Dios la vida a María? ¿Le habrá complicado Dios la vida a José con todo este plan de la salvación? Hoy vamos a estar hablando acerca de esto, porque yo me pregunto, hermanos y hermanas, ¿habrá una vida en esta tierra sin complicaciones? ¿Todo será tan fácil que no van a ocurrir problemas? Cuando pensamos que la vida es complicada o que la voluntad de parte de Dios es complicada, hermanos y hermanas, lo que estamos diciendo es que es difícil de comprender, o es difícil de resolver, o es difícil de cumplir, ya sea en la vida que no envuelva la voluntad de Dios, o ya sea el cumplir y estar a favor de la voluntad de Dios en la vida de uno y dejar que esa voluntad de Dios domine y transforme nuestra vida. Hay muchas personas que levantan la bandera y dicen: esto es difícil de comprender lo que me está pidiendo Dios con su voluntad, o esto es demasiado difícil para cumplir o para resolver. La vida se mueve en torno a complicaciones, hermanos y hermanas, y yo creo que no es cuestión de decir que no se va a complicar nuestra vida. Van a haber complicaciones, hermanos y hermanas, y la vida se va a hacer un poquito más difícil, no va a ser tan sencillo. Pero aquí lo que no podemos pensar es que estamos solos, o que yo no tengo la capacidad para resolverlo, o que yo no voy a dar con lo que Dios está pidiendo, yo no voy a poder llevar a feliz término lo que Dios me está proponiendo. Por lo tanto, lo rechazo, no me voy a meter en eso porque eso es complicado. Vamos a tratar de resolver esto, hermanos y hermanas, con el favor de Dios, y verlo desde un punto de vista de que si la vida se complica por aceptar la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, si tú tienes sabiduría, la puedes resolver a tu favor. ¿El qué? La voluntad de Dios. Vamos a resolver la voluntad de Dios si creemos que es complicada a nuestro favor. ¿Cómo hacerlo? Con sabiduría. María resolvió la solución de la voluntad de Dios en su vida, si acaso fue complicada, con sabiduría. José, vamos a ver hoy,
¿Cómo resuelve la voluntad de Dios en su vida? Un poco complicada para este varón, pero con sabiduría, hermanos y hermanas, con inteligencia que viene propiamente de parte de Dios, se pueden resolver las cosas. Ciertamente que cuando entramos y estamos en disposición de aceptar la voluntad de Dios, muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas, y si no somos iluminados por la misma fe en el razonamiento, hermanos y hermanas, vamos a estar pensando que esto es demasiado complicado para yo comprenderlo, para yo resolverlo o para yo cumplirlo. Vamos a estar hablando de María toda esta semana, hermanos y hermanas, porque son personajes que son típicos y son esenciales, constitutivos de la Navidad. Pero vamos a enfocarnos hoy también, a la vez que nos enfocamos en María, pero el personaje José aquí, vamos a verlo desde ese punto de vista. Este varón de Dios que también está envuelto dentro del plan de Dios, y cómo él se expone a todo el asunto de María y querer solucionar todo esto, hermanos y hermanas, de una forma justa delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a partir de esto, en materia de la voluntad de Dios. María fue escogida para el plan de Dios cuando ya estaba comprometida con José. O sea que ya había un compromiso, hermanos y hermanas, un tipo de noviazgo con miras al matrimonio. Por eso se habla de desposada. Y cuando ya María estaba desposada con José, en la cultura de aquel primer siglo, hermanos y hermanas, en la cultura judía, ya eso le daba derechos de la vida conyugal. El mero hecho de tener un compromiso daba derechos de la vida conyugal. O sea que tenía que haber, el compromiso era serio, el compromiso no se podía deshacer, y tenían que vivir con ese respeto de que estamos comprometidos, ¿no? Para un matrimonio futuro, y tenemos que ser fiel el uno al otro. Y hermanos y hermanas, aunque estaba comprometida María con José, la cultura judía exigía que María seguía bajo la autoridad de su papá y bajo la tutela de su papá. Entonces, para la cultura judía, hermanos y hermanas, toda mujer tenía que tener un varón a su lado o pertenecer a un varón. Eso era cultura de aquel momento. Tenía que estar al lado de un hombre, ya fuera su padre, ¿verdad? En el caso de María, ya fuera con su esposo, y en el caso de una mujer viuda, tenía que estar al lado de su hijo, porque esto le daba un standing en la sociedad. Acuérdense que en la sociedad de Cristo, en aquel tiempo, pues, la mujer y los niños no tenían ciertos derechos, o eran vistos, pues, como que no tenían la prioridad para ciertas cosas ni privilegios en aquel momento. Pues, por lo tanto, la mujer debía de estar ligada a un hombre de alguna forma, hermanos y hermanas. Entonces, dentro de la anunciación que ocurre a María, ¿cuál era el deber de José? En el momento en que el ángel se le aparece a María con la anunciación, hermanos y hermanas, ya ellos están comprometidos, desposados. Y José estaba en la etapa de llevarla a su casa. ¿Estás entendiendo? Cuando ocurre la anunciación, ¿cuál era el deber de José? Que todavía José desconocía el asunto de la anunciación y del plan de Dios con María. El deber de José era llevarse a María a su casa, hermanos y hermanas, para él tener la tutela y tener la autoridad en María en términos de protección y del standing que había en aquel momento. En algún momento tenemos que suponer, hermanos y hermanas, el Evangelio no lo dice, pero María tuvo que haber hablado con José. Le dijo: mira, José, ¿sabes qué pasa? Yo estoy desposada contigo, estamos comprometidos, tú me vas a llevar a tu casa, pero he tenido una anunciación, y el ángel del Señor, Gabriel, habló conmigo, y entonces he sido elegida, y yo, pues, como mujer judía y creyente, tengo que cumplir la voluntad de Dios, y estoy dentro de un plan de parte de Dios, y de hecho estoy encinta, estoy embarazada, y voy a dar a luz un hijo que no es tuyo, es obra y gracia del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, eso tuvo que haber ocurrido así. Eso tuvo que haber ocurrido así, porque María era una mujer digna, buena, y José también era un hombre digno y bueno. Entonces María lo que hace, hermanos y hermanas, es que le informa a José. Por su parte, José, hermanos y hermanas, entiende que este asunto de María, de la anunciación, del plan de Dios, José entiende que ese plan, hermanos y hermanas, y ese asunto no era de él. O sea, esto era un asunto mucho más grande que traer al mundo un niño. O sea, esto es lo que tenemos que ver nosotros en el término de José. O sea, esto es un asunto mucho más grande que dar a luz un niño. Esto es un asunto de parte de Dios, de la historia de la salvación. Entonces,
lo que piensa o lo que nosotros vemos en lo que está pasando con José es que José no quiere entrometerse en el plan. José como que entiende, esto es un asunto tuyo con Dios. Esto es una elección de parte de Dios contigo. O sea que José lo admitió. Lo que tenemos que presumir es que José estaba, hermanos y hermanas, en fe de que era verdad, de que el ángel habló con María, de que estaba encinta, pero que era obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces José dice, pues yo no tengo que ver con esto, María. Entonces esto es parte de nuestra historia, de lo que nosotros estamos esperando, de la voluntad de Dios. Entonces yo no me puedo entrometer en lo que está pasando. Y lo que está haciendo José es diciendo, yo me tengo que salir de esto, porque este asunto no tiene que ver conmigo. Esto no es conmigo. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo yo me salgo de esto? Esto es lo que está pensando José. ¿Cómo yo me salgo de esto? Respeto lo que está pasando con María y con Dios y no me meto a ser un estorbo en todo esto. Yo no puedo perjudicar a María porque la salida era difícil, la salida era complicada, hermanos y hermanas. O sea, dejar a María sola y encinta, porque acuérdate que la concepción de María ocurre en la anunciación. Ahí es la concepción. Ahí es que ocurre el estar encinta María. A través de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Ocurre en la anunciación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí es la pregunta clave de José es cómo yo puedo hacerme salir de esto, porque yo no tengo que ver nada con esto, sin perjudicar a María, porque él conocía la ley. Y la ley judía lo que decía era que si una mujer llegaba a quedar encinta, estando comprometida, sin haber tenido relaciones con su prometido, aquello era un escándalo de adulterio, hermanos y hermanas, aquello era un escándalo de infidelidad, y sabemos lo severa que era la ley, o sea, se podría apedrear a la mujer hasta la muerte. O sea, y José tiene todo eso. Se le complicó la vida a José, hermanos y hermanas. Se le complicó la vida a José, ¿verdad? Por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero sabiamente, hermanos y hermanas, cuando las cosas se complican en la voluntad de Dios, porque se van a complicar, porque esto no es sencillo y esto no es fácil. Y cuando creemos que no comprendemos lo que Dios me está pidiendo, de que no lo voy a poder resolver, y de que no lo voy a poder cumplir, busca sabiduría, busca inteligencia, hermanos y hermanas, que eso es lo que te va a iluminar en la fe. José, hermanos y hermanas, no piensa en difamar a María con una denuncia. Difamar a María con una denuncia sería, pues, hermanos y hermanas, una denuncia, una querella oficialmente presentada en privado, en primer lugar, como una queja de llevar una denuncia, una querella. Esta mujer, yo estaba comprometida con ella, lo llevo a las autoridades judías y me salió encinta y yo no la conozco, o sea, yo no he tenido relaciones con ella. Eso no es lo que piensa hacer José. Tenemos que entender que José lo que está protegiendo es que María no sea difamada. Y difamar a María sería, hermanos y hermanas, que exponer a María a una difamación sería decir en público, no en privado, ante una querella y ante la autoridad competente, quejarse de lo que le pasó a María sin entender la voluntad y el plan de Dios, sino verlo desde un punto de infidelidad, que eso no fue lo que hizo José. Pero denunciarla públicamente era difamarla, hermanos y hermanas, decir cosas negativas de ella en venganza, en contra del buen nombre de María, en contra de su fama y en contra del buen honor de María. Tampoco. O sea, mira lo que está pasando aquí. Ni la voy a denunciar o a querellarme de ella privadamente ante una denuncia ante las autoridades competentes para que a través de un juicio le hagan pagar lo que me hizo porque fue una infidelidad. Y tampoco se va a volver un chismoso José de decirlo públicamente a todo el mundo y para salvar su reputación y quedar el bien, hablar mal, de dañarle la buena fama a María. Nada de eso ocurre, hermanos y hermanas, en este buen hombre. Difamarla sería algo bien falso, hermanos y hermanas, sería una gran mentira y de eso está consciente este hombre. La misma palabra de Dios nos dice hoy, hermanos y hermanas, que José era un hombre bueno y era un hombre justo. Y cuando se habla de un hombre justo, es un hombre justo ante los ojos de Dios, hermanos y hermanas. Por lo tanto, el Evangelio hoy dice, hermanos y hermanas, además de las buenas
condiciones que tiene José, del ejemplo que es José para nuestras vidas. El Evangelio hoy nos somete a cada uno de nosotros a actuar con discernimiento, hermanos y hermanas. Es descubrir aquí cómo yo voy a actuar respetando la voluntad de parte de Dios. Entonces lo que tiene que hacer José en este caso es, hermanos y hermanas, la voy a despedir. Y eso es lo que dice la palabra de Dios correctamente. La voy a despedir. Y con eso se queda José en su mente. De hecho, el verbo griego que aparece verdaderamente, hermanos y hermanas, en el Evangelio, no habla de una denuncia como tal, sino que habla de esa difamación, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Es despedirla, o sea, ¿cómo la despido yo sin causarle problemas a ella, sin que esto, porque yo no tengo que ver nada con esto? Entonces se cambiaron los planes, está bien, yo lo acepto, es Dios que habló con ella, yo no tengo que ver nada con esto. Aquí aparece el ángel. Y aquí es lo importante del Evangelio de hoy, hermanos y hermanas. Aparece el ángel, y el ángel lo que hace como mensajero de parte de Dios es asegurarle a José, hermanos y hermanas, que él no está de más dentro de este asunto. Eso es lo primero que hace el ángel. Mira, José, espérate, ¿cómo que esto no tiene que ver contigo? ¿Cómo que tú te vas a desentender de la situación de María? ¿Cómo que tú no te vas a entrometer en esto? O sea, ¿cómo es que tú no tienes participación en esto? Eso es lo que hace el ángel. Decirle a José, que José entienda, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que ver con esto. Y tú no te puedes desentender con esto. Tú estás incluido en el plan de la voluntad de Dios para la salvación del mundo. Él también tiene una misión y eso es lo que el ángel le revela en sueño. Tiene una misión que cumplir en la obra de parte de Dios, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, tiene que aceptar a María y tiene que adoptar al niño Jesús. Esa es tu parte, José. Eso es lo que le dice el ángel. O sea, quédate aquí porque tú no estás de más, tú no estás sobrado aquí, no, esto tiene que ver contigo y te llegó el momento de saberlo y ahora yo te lo estoy revelando por parte de Dios. Tú tienes que cooperar y en el plan de parte de Dios y tu misión será la de adoptar al niño Jesús como un padre adoptivo. Y esa paternidad, hermanos y hermanas, de parte de José con el niño Jesús va a encubrir, así por decirlo, y va a proteger el misterio del nacimiento de Cristo para aquel tiempo que podía ser que mal interpretado. Y vamos viendo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Y yo creo que suena complicado, ¿verdad? Pero fíjate cómo todo se resuelve. A veces creemos que la cosa está complicada, difícil de comprender lo que Dios me está pidiendo, difícil de resolver, de llevar a un feliz término, de yo cumplirlo. Y piensa por un momento, o sea, esta carga, a María, que no conocía varón, a José, que tampoco tuvo que intervenir en este asunto del embarazo de María. Es complicadísimo todo esto, hermanos y hermanas. Es la voluntad de Dios. Es complicado casarse, ¿sí o no? Y la voluntad de Dios es que nos casemos por la iglesia. Complicado, hermanos y hermanas, a amar al prójimo que nos ha hecho daño y habla mal de nosotros y hay que bendecirlo y amarlo. Complicadísimo, hermanos y hermanas. Dar sin esperar recompensa. Complicadísimo, difícil de entender, de comprender, de resolver esto yo en mi vida. Muchas cosas las entendemos como que, wow, esto es demasiado complicado. Cuestión de entender, hermanos y hermanas. Cuestión de manejar la situación. Cuando empiezas a manejar la situación iluminado, la razón por la fe, las cosas van cayendo en su sitio. Y aunque la voluntad de Dios puede estar compuesta, hermanos y hermanas, por muchos aspectos, poco a poco nosotros vamos aterrizando en el lugar que tenemos que aterrizar para cumplir la voluntad de Dios. Tu vida es complicada. La vida mía es complicada también, hermanos y hermanas. ¿Quién puede tener una vida sin complicaciones? Es más, cuando empezamos a tomar los cursos de matemática y nos hablaban de sumar y restar, pues esto es un miqueo, como dice uno, fácil, sumar y restar. Pero de repente la matemática se transformó y nos pusieron a multiplicar. Y como que se complicó la cosa. Y al multiplicar nos decían, te tienes que aprender esas
tablas de multiplicación de memoria para que las puedas comprender mejor. Más complicado todavía. Y después de la multiplicar, hermanos y hermanas, de multiplicar en matemática, viene la raíz cuadrada. O vienen las divisiones, hermanos y hermanas, o viene el álgebra, o la trigonometría, hermanos y hermanas. Y uno dice, esto se complicó, esto no es para mí. La vida se complica, hermanos y hermanas. Se complica la vida para un padre, para una madre, para un esposo, para una esposa. ¿Se complica la vida, hermanos y hermanas? Claro que sí. Se complica la vida cuando esperabas el nacimiento de un niño y tú sabes que el niño viene con el síndrome Down o espina bífida. Se complica la vida cuando estás al frente de tu casa y al frente de la familia y de repente eres diagnosticado con una enfermedad terminal que puede causar una muerte prematura. Se complica la vida cuando me he quedado sin trabajo en el momento en que tengo deudas y que no hay otra entrada en la casa más que la mía. Se complica la vida, hermanos y hermanas. Se complica la vida cuando has criado a tus hijos y los has llevado por el buen camino y de repente, hermanos y hermanas, tienes una joven encinta en una edad que no se supone que ocurriera. Tienes un hijo envuelto en las drogas o un esposo alcoholizado de repente. Se complica la vida, hermanos y hermanas. Se complica la vida, claro que sí. Y a veces nos sometemos a la voluntad de Dios y se va a complicar la vida, porque la vida se le complicó a Jonás cuando estaba quieto y tranquilo. Y Dios lo llamó y tú sabes que esto es lo que tú tienes que hacer. Se te complicó la vida y vas para Nínive. Se le complicó la vida a Abraham, hermanos, a los 75 años con una misión así de grande, un plan de Dios a los 75 años de edad. Y ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Se le complicó la vida a Job, hermanos y hermanas, con lo bueno que era y de repente el diablo se mete a tentar y Dios se lo permite porque tiene fe en que el hombre es justo y bueno y no le va a fallar y perdió todo y hasta lepra le dio. Se le complicó la vida. ¿Se complica la vida? Claro que sí, hermanos y hermanas. No se le complicó la vida a este niño en 3 años de vida pública, cuando la misma palabra de Dios reconoce que muchos decían todo lo ha hecho bien y terminó crucificado, una muerte violenta, contado entre criminales. Se complica la vida. Y si en algo tenemos nosotros que prepararnos para el tiempo de Adviento en sintonía con la Navidad, es para entender, hermanos y hermanas, que las cosas de Dios no son sencillas, no son fáciles, son complicadas. Y el hecho de que sean complicadas no es razón para quitar las manos de los duros trabajos del Evangelio. El hecho de que las cosas de Dios sean complicadas, serias, que lleven retos, hermanos y hermanas, esto no significa que voy a mirar hacia atrás, de que no voy a decir sí y lo que voy a decir es no, de que me va a consumir el miedo porque estoy asustado y creo que por mis fuerzas no lo voy a lograr. Eso es lo que está de más. Eso es falta de fe, de madurez en la fe. ¿Por qué tú estás pasando que sea complicado, hermano y hermana? ¿Qué en este momento? Piénsalo. Estamos apenas a punto de celebrar Navidad en unos días. ¿Qué es lo complicado de tu vida? ¿Lo has llamado por su nombre y apellido? ¿Lo has identificado? ¿Has identificado la realidad que tú dices que es complicada? Incluyendo si es la voluntad de Dios. Mira lo que es la voluntad de Dios y lo que yo tengo que soportar por estar en la fe. ¿Ah? Que se ha desaparecido mi esposo tras una muerte. O porque tengo el hijo preso. O porque tengo a mi papá en este momento enfermo, hospitalizado, en un cuarto en intensivo. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es lo complicado? ¿Podrías tú organizar un poco tu vida? ¿Dejar que Dios entre a tu vida? ¿Aceptar a Jesucristo? ¿Dejar que Él venga? Y con claridad tú puedas entender a través de su palabra realmente lo que Dios ha dispuesto, hermanos y hermanas. Miren, nosotros pasamos en la vida por circunstancias que son exigentes, ya sea con Dios o sin Dios. En ambos bandos, hermanos y hermanas, las circunstancias por las cuales nosotros los seres humanos tenemos que pasar son exigentes y demandan de nosotros mucho. Y eso no lo vamos a negar.
Pero Dios se pone de nuestra parte, como en el caso de María y como en el caso de José. Dios se pone de nuestra parte. ¿Lo puedes entender tú, que el nacimiento de Cristo es para ponerse de tu parte? Para ayudarte, para auxiliarte, para darte la mano, para que salgas con victoria. Porque Cristo es un Cristo vencedor. Cristo no es un Cristo derrotado. María es una mujer santa, no es una mujer derrotada, a pesar de lo complicado de este asunto. José es un hombre vencedor en el nombre de Dios, no un hombre perdedor. No, míralo desde ese punto de vista. Dios en la vida, hermanos y hermanas, de alguna forma, entiéndelo. Dios toma la iniciativa cuando la vida se complica. Escúchalo bien. Y por eso viene Cristo, ¿no? Dios toma, hermanos y hermanas, la iniciativa. Él no se impone. Él no se impone en tu vida. No lo compliques, entiéndelo. Dios toma la iniciativa. Dios propone lo que va a hacer. Te deja saber el plan que tiene, hermanos y hermanas. Y por eso hablamos de que no se impone. Dios hasta pide permiso. Fíjate si es un Dios que respeta. Pide permiso. Nos pide, hermanos y hermanas, también que tenemos que identificarlo, contribuir a sus planes. Estar dentro de tus planes. Ten disposición para estar dentro de sus planes cuando hay voluntad de parte de Dios por cumplir, porque tu participación va a ser heroica. Aunque el matrimonio esté disfuncional, aunque la familia esté disfuncional, si tú tienes fe, seas hombre o mujer, padre o madre, esposo o esposa en ese matrimonio, en esa familia, si estás en disposición de aceptar la voluntad de Dios, aunque sea complicada, vas a recibir el auxilio por parte de Dios y Dios va a estar de tu parte y va a haber un heroísmo ahí, hermanos y hermanas, porque si tú estás ahí cumpliendo la voluntad de Dios, complicada como sea, vas a vencer en el nombre de Dios. Es que tienes que creerlo. Y esto no son palabras, hermanos y hermanas, que se fuman. Esto no son palabras que se van con el viento. De alguna forma, a María y a José como a nosotros, al yo cumplir la voluntad de Dios con todo lo complicada que pueda ser, hermanos y hermanas, nos arma de valor el Señor. Déjate armar de valor en el nombre de Dios. Porque Dios va a echar al lado el temor que tú tienes, como en el caso de José, como en el caso de María. Dios va a quitar el estar asustado, como en el caso de José y de María. Pues eso es lo que estamos viendo nosotros, esa es la realidad. María, ¿cómo va a ser posible si yo no conozco varón? Entonces tengo que entregar a esta mujer, dice José, porque realmente el doctor no tiene que ver conmigo. O sea, llénate de Dios, hermanos y hermanas. Míralo, aquí está resuelto. Lo complicado se resuelve. El temor, el estar asustado. Todo esto, hermanos y hermanas, nos revela que de alguna forma, y escucha esto bien, José y María, dentro de todo el nacimiento y el plan de Dios, nos revelan que al fin y al cabo viene la paz y viene la unidad. Y estos dos seres, hermanos y hermanas, a pesar de que cambiaron sus planes al cumplir la voluntad de Dios, sus vidas fueron transformadas y se les complicó el asunto. Gozaban del favor de Dios y Dios estaba de su parte y la paz vino a ellos y la unidad vino a ellos para no estar uno por un lado y el otro por el otro lado. Complicada la vida, complicada la voluntad de Dios, complicado mi matrimonio, mi participación, difícil de comprender, Padre, porque esto está compuesto de muchas cosas y de muchos aspectos que yo no sé qué hacer. Esto va a ser difícil de resolver, esto va a ser muy difícil de cumplir. Deja que Dios entre en tu vida porque ha tomado la iniciativa. ¿Me complica la vida la voluntad de Dios? Puede ser que sí, hermanos y hermanas, pero al fin y al cabo, cuando se complica, es porque Dios va a hacer su parte, haciendo tú la tuya, y vas a ver el feliz término de una vida de vencer, de victoria, en el nombre de Dios. Eso es el camino a la Navidad. Oremos.
Amén. Pues hermanos y hermanas, nosotros nos vemos mañana con un nuevo evangelio y más acerca de la meditación y la palabra de Dios. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Un mensaje para ti. Yo espero que haya sido de bendición en el nombre de Dios. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre, hermano. Sigue en el gozo y la alegría del Señor, porque los problemas de la vida y la vida complicada no tiene la última palabra en tu vida. Amén. Hasta pronto.